Bienvenidos a todos a esta sesión informativa sobre el máster de fútbol femenino. Lo primero, daros las gracias por estar aquí y espero, bueno, de manera breve poder presentaros lo que es el programa, a pesar de que, bueno, podéis ver en la propia página web la posibilidad de descargar el dossier, de solicitar más información, con lo cual, si queda alguna duda, que intentaré de manera breve que no. Podéis consultar con nosotros o podéis contactar conmigo a través de maria@zenitesport.com sin ningún problema. Yo os atenderé lo antes posible y trataremos de resolver cualquier duda. Voy a explicar el formato y el contenido del programa y después al final os dejaré también una clase completa para que podáis ver cómo es por dentro todo el contenido. La modalidad de este máster es online, ¿vale? Tiene una duración aproximada de 40 horas, es 100% contenido audiovisual. Habrá algunas partes grabadas en su mayoría y algún contenido exclusivo que será en directo. Encontraréis un examen de autoevaluación al final del mismo, pero lo más importante en esta modalidad y en cuanto al tiempo, es que podréis disponer del contenido en vuestro aula desde el momento que os inscribáis de por vida. Podréis ir avanzando poco a poco, poder volver a ver el contenido siempre que queráis, con lo cual es un formato que se adapta al día a día de cada entrenador y a las necesidades de cada entrenador. Os voy a comentar, estos son los puntos que voy a tratar de manera breve y que tenéis más desglosados en el propio dossier. Como os decía, es la primera edición de este máster en fútbol femenino de Zenit Sports. Es verdad que siempre hemos tenido y apostado por este tipo de formación, pero bueno, creíamos que era el momento de dar un paso más y entonces, bueno, lanzamos este título propio enfocado exclusivamente en fútbol femenino y sobre todo impartido por profesionales de primer nivel del mismo. En cuanto a los objetivos que tienes, bueno, pues ese desarrollo de un entendimiento y profundo especializado en fútbol femenino, es decir, en aquellas áreas que sí que son específicas de la mujer futbolista, porque bueno, al final el proceso de entrenamiento tiene algunas connotaciones, aunque el deporte en sí es el mismo. Es verdad que bueno, las pequeñas connotaciones, especialmente en la parte condicional, están desarrolladas en este programa y vais a poder ver se hace de una manera muy profesional y sobre todo muy actualizada en el día a día del fútbol femenino por profesionales de primer nivel. Los objetivos que vamos o que hemos intentado cubrir y que yo creo que ha quedado satisfecha esta parte con los contenidos, bueno, pues viene desde la parte táctica, de esa comprensión también de los pequeños matices que pueden encontrarse en el fútbol femenino, los mecanismos del juego desarrollado por entrenadores de primera categoría y, como os decía, esa optimización de la preparación física específica del fútbol femenino, la prevención de lesiones, que está tan en primera línea en este deporte y bueno, esas pequeñas connotaciones para desarrollar el talento sin riesgos en la mujer futbolista, aparte, bueno, de después cuestiones ya de desarrollo individual y de metodología y de rendimiento. Aquí podéis ver desglosadas también las competencias que podréis ver también en el propio dossier y que irán, bueno, al hilo de los propios contenidos que vamos a ver a continuación para que podáis tener un enfoque 360 del contenido y del trabajo del día a día en el fútbol femenino profesional, tanto nacional como internacional. Ya contamos con profesores con experiencia tanto nacional como internacional, con lo cual vais a poder adquirir competencias y herramientas que se utilizan en la élite. En cuanto a la dirección del programa o esa parte de profesorado que hablábamos, como os decía, vamos a encontrar profesionales, hombres y mujeres, del día a día de la élite del fútbol femenino, de distintos clubes, de distintas categorías y sobre todo con un recorrido a través de los años que han permitido, bueno, pues el desarrollo de unos conocimientos y unas capacidades que ponen al servicio de todos vosotros en esta edición del máster. Aquí podemos ver entrenadores, bueno, pues ya como os decía, tanto en equipos nacionales como internacionales, como en selecciones nacionales, ¿vale? Desde David Aznar, con experiencia en Real Madrid, Athletic Club, actualmente selección española, preparadores físicos como, bueno, pues Alfonso García en Real Madrid, Israel Álvarez, un profesional muy top dentro del Athletic Club,
Ismael dentro de Eibar. Bueno, contamos también con psicólogos como puede ser Javier, actualmente en Atlético de Madrid, pero con experiencia también en Celta. María Pri, con experiencia en distintos clubes nacionales o internacionales. Manuel, Iván Pernía también. Mila Martínez, Mikel Ondarre, con experiencia también en distintos clubes. Bueno, podéis ver un amplio despliegue de profesionales de distintos ámbitos, de distintos clubes, con distintas experiencias que, como os decía, ponen al servicio de todos vosotros experiencia y conocimiento para que podáis, bueno, pues dar un paso adelante en vuestra carrera como entrenadores y concretamente en el ámbito del fútbol femenino. En cuanto a la estructura, como vais a ver ahora, tiene una progresión, bueno, pues coherente y se va profundizando en las distintas áreas. Hemos intentado armar un plan de contenido lo más completo posible y con esa coherencia y esa progresión a lo largo de las distintas clases, como podremos ver a continuación. Encontraréis esa parte teórica que es necesaria para que sea la base de cualquier desarrollo de contenido posterior, pero sobre todo vais a encontrar muchísimo contenido práctico, el desarrollo de tareas, de implementación de modelos, de metodología de entrenamiento, de tareas concretas en la prevención, de trabajos específicos en la preparación física. Todo eso vais a poder encontrarlo bueno, en los módulos que hemos intentado ordenar de la manera más coherente posible. Como veis aquí, empezaremos por una visión global en cuanto a la metodología de entrenamiento. Después, en la parte de preparación física, empezaremos también por la parte de pretemporada. Encontraréis el desarrollo también del modelo de juego y las distintas fases del juego. Aquí iréis profundizando a través de distintos profesionales y metodologías en distintos clubes. Nos centraremos un poquito más en los mecanismos ofensivos. Veremos también un apartado entero de estrategia con esas acciones a balón parado que bueno, muchas veces son determinantes y en el fútbol femenino con el condicionante físico en muchos momentos vais a ver también la importancia que tiene. Después abordaremos los módulos de preparación física, donde, bueno, como al final es la parte más diferencial en cuanto al fútbol femenino, veréis que hay una profundidad en muchos temas muy grande, ¿de acuerdo? Veremos esa parte de preparación física en general y después nos centraremos en la parte de lesiones, tanto en los por qué se producen, cómo se pueden prevenir, una vez no hemos podido hacerlo, cómo se pueden también recuperar, la importancia de la psicología en este aspecto. Con lo cual, bueno, creemos que estos módulos tienen una especial relevancia en el fútbol femenino y por eso hemos querido darle dentro del contenido el peso que tienen. Después iremos también a una parte más específica de entrenamiento, con juegos de posición, con análisis también de esas tareas, de esos entrenamientos. Hemos querido también dedicar de manera especial un módulo a la parte de entrenamiento de porteras, ya que contamos con profesionales de primer nivel en este ámbito y bueno, creemos que puede ser muy interesante un desarrollo en una posición que quizás no se le ha dado tanta importancia como se le da actualmente y hemos creído que era importante implementar un módulo donde conozcáis el trabajo que se hace, ya sea para el entrenador que no cuenta en su cuerpo técnico con un entrenador específico como para los que sí. Después veremos también la parte de análisis, bueno, de cómo se utilizan también los datos, de los análisis rivales, etcétera, y cómo se llevan a cabo después esos trabajos en conjunto con los cuerpos técnicos. Y el último bloque lo hemos querido dedicar a distintos casos específicos de clubes, ¿vale? En el primero contaremos con la experiencia de Iraya cuando estaba en Athletic Club. Y veremos también la parte, bueno, pues con Ángela de Real Valladolid femenino y en concreto veremos la parte de preparación física. De esa manera hemos querido, bueno, poner dos ejemplos de clubes profesionales desde la perspectiva del entrenador o la entrenadora en este caso como es Iraya y la preparación física como es en Real Valladolid. La metodología, como os comentaba, es 100% audiovisual, online. Vais a poder interactuar con nosotros y con tutores académicos. Incluso podréis mandarnos preguntas o cuestiones que puedan resolver los profesores y contactaremos con ellos. Tendréis ese acceso ilimitado al contenido, podréis volverlo a ver las veces que necesitéis y podréis acceder a ello las veces que necesitéis. Además, contaréis con casos prácticos que, bueno, aunque son voluntarios, creemos que es importante que tengáis la posibilidad de realizarlo para, bueno, ir evaluando también los conocimientos y los aprendizajes. Como os decía, esa formación grabada y bien clases de 25 minutos que nos permite verlo, bueno, pues en el tiempo que al final en el día a día
tenemos los entrenadores. Vais a poder ver que son contenidos también actualizados y tendréis la posibilidad, como os decía, de realizar esos casos prácticos que os ayuden a poner en práctica algunos contenidos de los que hayáis podido ir podido ver. Contaremos también con formaciones en directo que se adecuarán también y se adaptarán un poco a las agendas de los profesores, ya que creemos que, a pesar de que podríamos tenerlos de otra manera, es importante que las clases las lleven a cabo profesionales también de primer nivel. Contaréis también, como os decía, con tutorías o mentorías que podáis solicitar con tutores académicos de Zenit Sports y a través de los distintos correos, ya sea a través de info@zenitsport.com o conmigo misma maria@zenitsport.com, podréis resolver cualquier duda y contactar para cualquier cuestión que surja. Como os decía, los casos prácticos optativos, las jornadas en directo que cuando no se puedan asistir quedarán grabadas y se subirán también. Material complementario que encontraréis, bueno, pues alguna entrevista, pizarras especiales de profesores y de profesionales relativos al fútbol femenino y, como os contaba, las tutorías o cualquier resolución tanto de dudas como técnica que tengáis a través de cualquier miembro del equipo de Zenit Sports. Como os decía, tendremos la parte del desarrollo de material de estudio todo en el aula virtual, con esa posibilidad de casos prácticos. Aparte tendréis acceso a una comunidad exclusiva de WhatsApp con el resto de alumnado que nos permite, bueno, compartir contenido de valor con vosotros, así como generar un networking que creemos que es muy interesante y que va a ayudar también a complementar esa formación y da un valor añadido a la formación. En cuanto a la titulación, una vez finalicéis y se supere el caso, bueno, no tanto los casos prácticos que son voluntarios, que también se revisan a los alumnos que decidan realizarlo y una vez completado y superado el test final, se expedirá un título propio que se enviará a través del correo, será expedido por nosotros por Zenit Sports, avalado como escuela formativa y con el registro de horas, contenidos, etcétera, que creemos que será interesante también a nivel curricular a la hora de ampliar conocimiento y bagaje al currículum de cada entrenador. Con lo cual, bueno, espero en este ratito haber podido resolver bueno, cuestiones o dar una perspectiva clara de cómo está organizado y cuál es el objetivo de la formación. Os esperamos en esta primera edición para que podáis disfrutar de contenido exclusivo y podáis disfrutar bueno, pues de una manera más global de este deporte que, bueno, está en auge y tan apasionante. Y esperamos que, bueno, cualquier duda que pueda aún quedar y surgir, podéis escribirme por correo a maria@zenitsport.com. Resolveré cualquier duda que haya por ahí. Y si no, con cualquier otro miembro del equipo podéis contactar también sin ningún problema. A continuación os dejo una clase para que podáis ver, bueno, pues de manera directa y gratuita cómo es el contenido de este máster y sea lo que os impulse de manera definitiva a apuntaros a él. Para cualquier otra cuestión, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Bien, con esto terminaríamos lo que sería la primera parte de la conceptualización de lo que es modelo de juego, o bueno, yo la idea que os transmito de para mí lo que es el modelo de juego. Ya habéis visto por dónde lo vamos a encauzar, ¿no? Y por qué, ¿no? El título de Mucho más que un estilo. Y ahora nos vamos a meter en el primer pilar, ¿no? Que hemos hablado que forma el modelo de juego, el modelo de actuación, ¿no? El primer pilar dijimos que era la identidad, la idea o el estilo de juego, lo que sí que todos asociamos a modelo de juego, pues vamos a hablar un poco del estilo de juego, cómo crear un estilo de juego, qué estilo de juego podemos tener en cuenta, hablaremos del sistema y en base a eso, bueno, pues ya nos saldremos un poco de lo que estamos habituados a entender por modelo de juego para hablar de los otros tres pilares, ¿no? De los que hemos comentado. Bien, a modo de resumen, deciros que deciros que el estilo de juego, para concretizar un estilo de juego, pues tenemos que comprender, ¿no? Y dividir, ¿no? el juego en diferentes fases, ¿no? En este caso yo creo que todo esto lo sabemos, ¿no? Van a existir dos fases, fase ofensiva y fase defensiva a la hora de trabajar, ¿no? Dentro de cada fase, el siguiente escalón serían los momentos, ¿no? Dentro de la fase ofensiva vamos a encontrar dos momentos y dentro de la fase defensiva encontraremos otros dos, ¿no? La organización defensiva u ofensiva y la transición defensiva o transición ofensiva en función de la fase en la que nos encontremos, ¿no? Y por último, los comportamientos, ¿no? Los comportamientos van a ir en función de
el momento en el que estemos ubicados dentro del juego, ¿no? Y en función de lo que vais a ver ahora, ¿no? Como os pongo ahí, son los patrones de actuación, las conductas que mi equipo va a desarrollar en función de si estoy en la organización ofensiva y según la zona en el campo en el que me encuentre, iniciación, creación o finalización, si realizo un juego de posición, juego directo o una acción a balón parado, ¿no? ¿Podemos desglosarlo mucho más? Sí, bueno, esto sería un poco quizás a grosso modo, ¿no? Como veis, simplemente hemos diferenciado entre juego de posición y juego directo, pero bueno, podríamos detallarlo mucho más, aunque creo que para ello, pues sí que aparecen los principios y los subprincipios de los que ahora hablaremos, ¿no? En la transición ofensiva, bueno, pues si realizamos contraataque y, bueno, iniciar la organización defensiva. Nos metemos en fase defensiva y dentro de la fase defensiva, la organización defensiva, bueno, pues igual, cómo defendemos si estamos en zona de iniciación, creación y finalización, cómo defendemos ante un juego de posición que nos haga el rival, cómo defendemos ante un juego directo y cómo defendemos una acción a balón parado, ¿no? Y en esa transición defensiva, en el momento en el que pierdo la posesión de balón, si vamos a ser un equipo que va a presionar, si es un equipo que va a replegar o si vamos a ser un equipo que vamos a combinar, ¿no? Ambos tipos de transiciones defensivas, ¿no? En este caso, bueno, pues los detalles de cómo lo vamos a hacer ya estarían dispuestos en lo que conocemos como principios y subprincipios que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, por un lado vamos a tener dentro del estilo de juego lo que entendemos como intención, que es el plano conceptual, la idea que yo tengo en la cabeza, el cómo quiero llevarlo a cabo, pero por otro lado lo que tenemos que concretizar es el plano, lo que entendemos como plano procedimental o, en este caso, pues, el cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? De aquí que sepamos que la fase, los momentos y los comportamientos siempre están interrelacionados, ¿vale? Es importante que sepamos que no podemos separar ni las fases de los momentos ni los momentos de los comportamientos. En este caso, bueno, pues todo acontece a todo. Es decir, yo estoy en la fase ofensiva y evidentemente en fase ofensiva no puedo hablar de un momento defensivo. Entonces es importante que sepamos que no podemos separarlos, ¿no? Bueno, esto es lo que acabamos de ver y una vez que conocemos, imaginaos, ¿no? Que nos centramos en el comportamiento que quiero realizar en fase ofensiva cuando estoy en zona de creación, ¿no? Pues aquí aparecen lo que denominamos principios, subprincipios y subprincipios, ¿no? Y va a depender estos principios, subprincipios y subprincipios del grado de jerarquización que le demos a ese comportamiento normalmente en base a la dificultad que queramos añadirle al trabajo que vamos a realizar. Me explico. Un principio, normalmente, como os pongo aquí, tiene que ver con la táctica colectiva, es decir, vamos a englobar un mayor número de jugadores. Al englobar un mayor número de jugadores entendemos que las relaciones que se van a producir son mayores, por lo tanto la dificultad es algo mayor, ¿no? Un subprincipio, vamos a trabajar con consignas tácticas colectivas y aparecen consignas tácticas individuales, ¿no? Movimientos a nivel individual por la demarcación del jugador, ¿no? Y relaciones que pueda haber, por ejemplo, entre jugadores de una misma línea. Es más fácil, ¿no? De trabajar de forma algo más aislada que si trabajo con grupos grandes de jugadores, ¿no? Y el subprincipio iríamos al nivel más micro, ¿no? Trabajo individualizado, movimientos individualizados que luego se van a relacionar, como os digo, ¿no? Con ese subprincipio para que a su vez ese subprincipio se relacione con el principio y iríamos escalando, ¿no? De esta forma, pues aquí creo que quedaría bastante claro, ¿no? Como veis, en azul, principios, grande número de jugadores, densidad alta de jugadores, relaciones que pueda haber entre las diferentes líneas. A nivel de trabajo es más complejo, ¿no? Porque existe una coordinación mayor entre muchos jugadores, ¿no? Sus principios, bueno, pues como os pongo ahí, ¿no? Podemos enlazar una línea con su línea contigua, menor número de jugadores que los principios, por lo tanto, trabajar comportamientos de forma algo más aislada siempre es más fácil, ¿no? Y por último, sus principios, que puede ser una línea, ¿no? O el trabajo individualizado, por ejemplo, os pongo ahí, ¿no? De mi delantero, en base a, por ejemplo, el trabajo de presión, ¿no? El trabajo de presión no lo va a hacer solo mi delantero, lo van a hacer todos los jugadores, pero mi delantero concretamente va a tener que hacer unas conductas que a lo mejor los demás no. Pero debe haber esa coordinación entre la conducta que hace mi delantero con la que van a hacer mis extremos, medios centros, línea defensiva, etcétera, etcétera, ¿vale? De esta forma, como os digo, ¿no? Vamos a jerarquizar y vamos a trabajar de principios, o en este caso de subprincipios, aspectos más micros, más reducidos a aspectos mayores. Para que lo veáis muy claro, bueno,
lo que vamos a tener es una idea de juego, una táctica colectiva, una táctica grupal y una táctica individual. Iríamos de mayor número de jugadores a menor número de jugadores, ¿no? Como os digo, ¿no? Serían los niveles de coordinación que hay entre los jugadores que interaccionan, ¿no? Y el tipo de consigna, ¿no? La idea de juego, el estilo de juego, es el punto de confluencia en el que a todos queremos llegar. Esa idea de juego se va a basar en unos principios y subprincipios, como decía antes, ¿no? Que sería la táctica colectiva, comportamientos colectivos que comprometen a todo el equipo. La táctica grupal, en lo que hablaremos subprincipios y subprincipios, ¿no? Consignas orientadas a un nivel intermedio de interacción del juego, es decir, reducimos el número de jugadores, bueno, sinergia entre pocos jugadores, ¿no? Y por último, la táctica individual, subprincipios, perdón, que son esas consignas y objetivos que quiero desarrollar a nivel individual, normalmente, pues, la demarcación que a mí me interesa con cada jugador, ¿no? Bien, para intentar ir desglosando, jerarquizando esa idea de juego, ¿no? Tenemos que irnos a cuáles son los principios generales de la táctica colectiva, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos principios generales, yo voy a dejar aquí unos cuantos en los que yo me suelo basar, ¿no? A mí me parecen los más importantes. Si hay alguna duda de alguno, bueno, me podéis escribir y sin problema os intento ayudar a solventarlos o incluso a cómo trabajarlos, ¿no? En ataque, bueno, pues lo fundamental es progresar hacia campo contrario, generando ventajas posicionales, crear superioridades numéricas con balón, tratar de superar la línea defensiva rival siempre que sea posible, ¿no? Acumular rivales en una zona para encontrar compañeros libres en otra. Ya os digo, estos son principios generales. Luego puedo tener, para conseguir este principio general, puedo tener comportamientos totalmente diferentes entre dos equipos, pero que llegan a conseguir este principio general. Al final, puedo hacer mil comportamientos o mil conductas, puedo trabajar este principio general de mil formas diferentes que al final me puede dar el mismo resultado, ¿no? Eh, Perfilarse correctamente para poder percibir el máximo espacio, rival, compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entender cuándo el posicionamiento propio del compañero es para participar activamente o simplemente para fijar adversarios, generar, por ejemplo, otra línea de pase, un espacio, etcétera, etcétera. Conservar una actitud reactiva frente a la posible pérdida, aún, como os pongo aquí, ¿no? A pesar de que estamos en la fase ofensiva, en la fase de ataque, pero sí que ya estoy previendo que pueda haber una posible pérdida, ¿no? Determinar qué jugadores deben entrar en zona de remate, al recuperar el balón rápidamente sacarlo de zona de recuperación, salir a lo que denominamos lado débil, ¿no? El sitio o el lugar donde existe menor densidad de jugadores contrarios, determinar las alturas, la relación de profundidad en la línea, entre líneas, emparejamiento de los jugadores en compensación, ¿no? Pues bueno, qué distancia voy a tener entre mis diferentes líneas, qué profundidad y bueno, las alturas sobre todo para generar diferentes líneas de pase, ¿no? Discriminar cuando la situación de juego de juego en recuperación puede ser provechosa para el contraataque o para el reinicio. Es decir, recupero el balón y bueno, voy a ser vertical o simplemente voy a asegurar ese primer pase y ataco posicionalmente, ¿no? Y bueno, atacar la profundidad para generar espacio de recepción detrás y delante de las líneas defensivas. Esto para mí serían los principios generales de la táctica colectiva en los que yo me baso para generar mi estilo de juego, ¿no? Pero que puede haber muchos más. Yo simplemente os lo dejo aquí para que le echéis un ojo y bueno, si os puede servir, pues genial, ¿vale? Igualmente a nivel defensivo, ¿no? A nivel defensivo vamos a hablar de dominar las basculaciones, el concepto del lado activo y el lado pasivo, diferenciar las funciones como alejado o como cercano, ¿no? Crear un bloque defensivo corto y estrecho. Entendemos que vamos a intentar que el rival no se sienta cómodo reduciendo espacios, concretar la altura del bloque defensivo, el tipo de marcaje que quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Determinar hacia dónde quiere orientarse el ataque rival. El rival al final va a intentar utilizar sus armas, va a intentar llevarme hacia un lado y yo lo que voy a intentar es contrarrestarlo, evidentemente. Y voy a intentar llevar el ataque rival hacia el lado donde yo me sienta más cómodo y el equipo rival, se sienta menos cómodo, ¿no? Mantener el equilibrio entre líneas, importante, ¿no? Lo que hablamos de distancia y masa a nivel defensivo. Realizar las acciones tácticas, que todos sabemos a nivel defensivo, como pueden ser las coberturas, permutas, marcas, etcétera, ¿no? Dominar los distintos tipos de pressing. Crear superioridad numérica en torno al poseedor del balón, igual que hablábamos anteriormente con generar superioridad numérica con balón, pues en este caso, bueno, generar esa superioridad numérica defensiva para minimizar la posibilidad de que el rival pueda avanzar, ¿no? Dominar conceptos posicionales que ayuden a la recuperación y eviten que el par, es decir, la marca del jugador, pueda desmarcarse con garantías, ¿no? Y genere ese espacio y esa posibilidad de peligro. Determinar qué jugadores deben presionar tras perder el balón y qué jugadores deben ocupar
posiciones defensivas, lo que os decía antes, ¿no? Si yo quiero trabajar la presión con mi delantero, en este caso estaríamos hablando de táctica individual, ¿no? Bueno, yo voy a intentar que mi delantero a lo mejor es uno de los jugadores que va a presionar justo cuando se produce la pérdida y va a presionar en un recorrido va a generar un movimiento concreto a la hora de presionar, ¿no? Bueno, pues cómo se coordina con los jugadores más cercanos para que todos vayan a esa presión de forma coordinada y que cada uno al final sea capaz de ubicarse en un espacio que evite, ¿no?, la posible salida de esa presión del equipo rival, ¿no? Y determinar cuándo deben existir los saltos de línea y cómo ajustar, ¿no?, estos saltos, ¿no? Estos serían para mí, como os digo, los principios generales de la táctica colectiva, tanto a nivel ofensivo como defensivo, ¿no? Bien, imaginaos que bueno, todo lo que acabamos de hablar podría ser extrapolable a cualquier equipo, cualquier categoría, pero evidentemente creo que si nos centramos el fútbol formativo, seguramente muchos nos dedicamos al fútbol formativo. Bueno, ¿qué estilo de juego utilizamos? ¿No? Puede ser una pregunta que nos ronde constantemente la cabeza. Bueno, yo siempre lo explico de la misma forma, ¿no? Yo creo que al jugador que está en ese periodo de formación, lo que tenemos que hacer es intentar llenarle la mochila del máximo posible de experiencia, de posibilidades, para que en un futuro, si ese jugador sigue quemando etapas y sigue avanzando y creciendo como futbolista, tenga el máximo número de herramientas y no esté solo habituado a hacer un estilo de juego concreto. Entonces, bueno, yo aquí sí que os intentaría decir o os intentaría convencer de que intentéis trabajar con ellos, os pongo aquí, pues, a grandes rasgos, ¿no?, los tres estilos que todo el mundo, bueno, pues si hablamos qué estilo de juego conoce, bueno, vamos a hablar de ataque directo, el juego posicional, o juego combinativo y contraataque, ¿no? Pues bueno, estos serían un poco los grandes estilos que podemos o que conocemos, ¿no? Bueno, yo lo que os aconsejo es que intentéis trabajarlos todos. Seguramente como entrenadores tengáis os guste más uno sobre otro, pero bueno, lo ideal sería que, como os digo, le llenéis al jugador la mochila de todas las experiencias posibles, ¿no? Porque al final va a ser enriquecedor para su formación como jugador de fútbol, ¿no? De esta forma, yo no coartaría el aprendizaje del jugador y sí que a lo mejor marcaría como etapa en la que podríamos empezar a hablar de más o menos rendimiento y en la que podría haber una implantación de un estilo de juego más concreta en sub-16, ¿no? En lo que conocemos como cadete de segundo año, ¿no? A tener en cuenta simplemente en fútbol formativo, yo para mí la planificación la haría a largo plazo, ¿no? En la que intentaría hacer un cronograma en el que intentase todos los comportamientos posibles, tocarlos durante toda la temporada, independientemente del rival al que me voy a enfrentar, ¿vale? Sería simplemente desglosar los diferentes estilos de juego, intentar tocar todas las posibles conductas que todo jugador debe saber dominar en un ataque directo, en un juego posicional o en un juego de contraataque, ¿no? Eh, Importante, bueno, que todos los jugadores en etapa formativa dominen lo que yo llamo consignas tácticas de base. Ahora os explicaré qué son, ¿no? Y eso para mí es fundamental para, a posteriori, cuando voy a implementar un estilo de juego muy concreto, esas consignas tácticas de base, todo jugador las domine, ¿no? Porque por eso las llamo yo consignas tácticas de base, porque son consignas que independientemente del juego o del estilo de juego que yo quiero realizar, o me guste más o menos un estilo u otro, todas esas consignas o esos comportamientos se van a dar. Y da igual que sea un ataque directo, un juego más directo, da igual que sea un juego más posicional o un juego más combinativo, y da igual que sea un juego más de contraataque, ¿no? Entonces, son consignas que yo creo que son necesarias para el crecimiento de todos los jugadores y que al final nos van a servir de base para todo lo demás, ¿no? Bueno, y alguno me puede preguntar, bueno, ¿y qué ocurre en las categorías de base de clubes de alto rendimiento, ¿no? En los que hay clubes de fútbol profesional, en los que sus categorías inferiores tienen un estilo de juego marcado porque es un poco la idiosincrasia de ese club, ¿no? Bueno, pues yo puedo decir y asegurar que lo que ocurre en esos clubes es que sí que existe una tendencia de un estilo sobre otro, que el rival normalmente no suele importar, entenderme, entre comillas, ¿no? Yo me voy a enfrentar a un rival, pero yo voy a trabajar en base a las conductas de mi estilo de juego o de mi idea de juego, que es la que me propone el club, teniendo al rival prácticamente muy poco en cuenta, ¿no?
Y esas conductas voy a intentar llevarlas a cabo en la competición y voy a trabajar esas conductas de forma que casen con lo que probablemente el siguiente rival me vaya a generar, ¿no? Pues si estoy en un club en el que el juego posicional es por excelencia la idea de todo el club, ¿no? Desde las primeras etapas hasta el primer equipo profesional que está en primera división, evidentemente, durante todo mi trayecto en el club, en las diferentes categorías, voy a trabajar el juego posicional. Lo que pasa es que es cierto que en función del rival al que me voy a enfrentar, lo puedo orientar de una forma u otra, ¿vale? Entonces, normalmente es lo que se suele hacer en equipos de alto rendimiento, ¿no? Bien, ¿qué son las consignas tácticas de base? Bueno, pues esto para mí, estas que veis aquí, ¿no? Os las pongo todas y ahora las vamos viendo. Mirad, a nivel ofensivo, a nivel de ataque, para mí estas 7 consignas o estas 7 conductas son necesarias que todo jugador la conozca, independientemente del modelo de juego vamos a llamarlo estilo de juego, ¿no? Hemos decidido llamarlo estilo de juego a partir de ahora, que se practique, ¿no? Fijar, dividir, perfilarse, mirar, pasar y moverse, tercer hombre, o tercer jugador, ¿no? Tercer jugadora, y las ayudas, ¿no? Las ayudas permanentes. Todas estas consignas son necesarias trabajarlas desde que los niños y niñas son pequeñitos, ¿vale? Fijar, ya sabemos, ¿no? Tengo un rival, tengo una situación de superioridad en posible 2 contra 1, bueno, pues me conduzco hacia el rival para liberar a mi compañero, ¿no? Dividir igualmente, ¿no? Jugador que defiende, que bueno, se encuentra posicionado entre mi compañero que me puede generar la superioridad y yo, bueno, pues intentar crear un posible receptor, ¿no? En el espacio en el que el rival se está moviendo, ¿no? Perfilarse, es decir, que tener una buena posición corporal para sacar beneficio una vez que recibo balón, ¿no? El mirar antes de recibir, independientemente de cómo estemos posicionados corporalmente, ¿no? El pasar y una vez que paso el balón, moverme o en este caso, bueno, generar una posible ayuda al compañero al que acabo de pasar el balón, no simplemente paso y ya me olvido de la situación. Tercer hombre, ¿no? Buscar, ¿no? Detectar el jugador libre y el jugador potencial, aunque muchas veces con el jugador, con el jugador potencial que me va a generar a lo mejor una salida de balón, no sea posible llegar a él de forma directa. Bueno, pues ser capaz de conocer, ¿no? Este concepto y las ayudas, ¿no? Las diferentes ayudas que podemos darle al poseedor de balón y ya no solo que sean ayudas viniendo a recibir, ¿no? En apoyo, sino también puede ser ayudas alejándome de balón. A nivel defensivo, bueno, pues estas 5 que os pongo ahí, ya os digo, seguramente haya muchas más y seguramente a vosotros se os vayan ocurriendo muchas más. Para mí estas son las fundamentales, ¿no? Las que yo creo que son necesarias para a nivel táctico poder desarrollar muchas más, ¿no? O sentar las bases para un trabajo posterior, ¿no? Orientar al jugador rival, ¿no? Sobre todo si estoy en desventaja numérica defensiva. Temporizar en una situación igualmente de desventaja de inferioridad numérica, ¿no? Para que llegue la ayuda del compañero. Cómo defender una pared, para mí es fundamental también, ¿no? Interceptar, a la hora de interceptar un balón, saber dónde tengo que mirar, cuál es el pie que saco para poder interceptar ese balón, con dónde coloco los brazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y el posicionamiento ante el centro lateral. Muchas de ellas sí que serían situaciones que podrían ser también quizás en un porcentaje mayor más técnicas que tácticas, pero bueno, yo sí que creo que son situaciones que las englobo dentro de la táctica, ¿no? De base.